quedamos acá con Fernando Atria, le agradecemos, ahí lo están viendo. Yo igual me siento un poco celoso porque le cedí ya por completo mi lugar en 32 minutos y me asusto porque son momentos precarios. Aquí no, aquí sálvese quien pueda, cada cual se rasca con su propia uña y todo eso. En ese mundo vivimos, así que no lo descartes. Sí. Bueno, en fin, oye, muchas gracias, Fernando, por estar nuevamente con nosotros en este pequeño programito especial para profundizar en algunas de las cosas que ya partimos conversando el martes recién pasado. Yo quisiera seguir, sé que podemos tener otros temas, pero me gustaría seguir un poquito sobre el tema de lo que ha sido el proceso, este nuevo proceso constitucional y lo que pasó con la convención anterior. Fíjate que yo te quiero hacer en formato de pregunta una cosa que a mí me ha resonado mucho después del fracaso del proceso anterior en términos de resultados, que tiene que ver no solamente con el texto constitucional, sino con la forma de ejercer la democracia. ¿A qué voy? La elección que a ustedes eligió a 155 hombres y mujeres para escribir una nueva constitución es una elección que nunca se había dado antes y que hasta el momento no se ha hecho después, se borró por un plumazo. La idea de que muchos independientes pudieran ser parte, la idea de los escaños reservados, la idea de una elección donde importó muy poco, como nunca antes y como nunca después, el dinero de las campañas. Y eso hizo que quienes estuvieran ahí presentes fuera una muestra bien representativa, para bien y para mal, eso lo tendrá que calificar cada uno, de la sociedad chilena. De hecho, se planteó mucho al comienzo. Y curiosamente, ese fresco muy representativo de la sociedad chilena fue el que, comillas, fracasó. ¿Tú ves que también en esa forma de ejercer la democracia también hubo parte de las razones por las cuales hubo un encuadre que hizo fracasar el proceso constitucional? La preguntita. Es sociólogo, pues. Yo creo que efectivamente la convención era un órgano representativo como no estamos acostumbrados a verlo. Y representó cómo son las cosas. Y yo creo que hay mucha tirria con la política en Chile. Hay mucha tirria porque son años y años y años de demandas que rebotan en la institucionalidad, de experiencias de abuso, que cuando el abusado se enfrenta a ellas encuentra que el poder institucional no está de su lado. Y eso, claro, erosiona las condiciones para el éxito de un proceso deliberativo y de decisión como el de la convención. Hay una pregunta interesante de cuán determinado el resultado estaba por el resultado inicial de la elección. Ahora, yo creo que, porque se ha hablado mucho, se ha atribuido mucho esto a esto de la identidad, ¿no? Y la política identitaria. Y yo creo que hay algo, pero es algo menos obvio de lo que se asume. Problemático en que reconozcamos como sociedad que ha habido en el pasado injusticias, ¿no? Una historia, por ejemplo, de despojo de los pueblos originarios, que es una cuestión que cualquiera que sabe cómo se constituyó la propiedad austral sabe, y que esas injusticias han afectado a ciertos grupos en particular y que deben ser corregidas. ¿Por qué va a ser identitario eso? ¿Por qué no va a ser universal? ¿Por qué no nos interesa a todos que esas injusticias sean corregidas? Etcétera. Entonces, el hecho de que haya grupos que protestan por injusticias históricas que los han afectado a ellos no es en sí mismo problemático, creo yo. Lo que sí yo creo que hubo en la convención y que tiene que ver con el resultado fue una forma política que busca la manera de articularse cuando las condiciones normales de articulación ya no sirven. Las condiciones normales de articulación política son los partidos. Para eso son los partidos, para articular políticamente al pueblo. Es decir, si los partidos no logran hacer eso, en realidad no son partidos, aunque la ley los llame partidos. Son mutualidades de ayuda recíproca o cosas así, ¿no? Pero esa es la función, articular políticamente al pueblo. Como no había partidos en la convención, no había articulación política. Entonces la pregunta es, ¿cómo se articula políticamente cuando no hay articulación política? Esa creo yo fue el problema de la convención. Yo, Fernando, estaba pensando en realidad si hacerte o no hacerte esta pregunta, pero a propósito que recién te escuchaba, me acordé de varios amigos que tengo. Tú podrás imaginar cuáles son esos amigos. Y hay amigos que han sido especialmente críticos con tu trabajo en la convención, básicamente porque te asignaban, y eso yo creo que es más o menos evidente, un rol de liderazgo importante desde que se instauró la convención. Por tu trabajo como constitucionalista previo, etcétera, por tus publicaciones y todo. También porque de alguna manera creo que ubicaste en ese tiempo esta cosa, tú venías como del mundo más bien del Partido Socialista, pero en realidad trocaste muy bien con el Frente Amplio. Entonces había ahí una mixtura, incluso hasta generacional, pero de manera virtuosa. Estoy pensando en la lógica del Frente Amplio. Es probablemente de los pocos que le abrieron
las puertas con cierto afecto público. Entonces, vuelvo a la crítica. Tú en la respuesta anterior justamente señalabas el tema de, bueno, no había partido, decía, no había entonces quien articulara, pero la crítica, cierro con esto, justamente la idea, bueno, Atria era una de las personas, él y ese mundo del Frente Amplio, incluso más amplio que el propio Frente Amplio. ¿Cómo te hacís cargo de esa crítica política de la gestión de esa diversidad? Sí, yo te agradezco la pregunta. Eso es lo peor que uno le pueden decir, entiendo, los periodistas, ¿no? Claro, No, tú pensabas dar un golpe y no, el golpe recibido y apropiado. Claro. No, hay otras cosas peores. Okay. Sí. Okay. Sí. Bueno, conozco algunas de personas que responden, por lo menos sociológicamente, a esta descripción de tus amigos, que tú lo mantienes innominado, así que yo no sé si son, pero una de las cosas que a mí me ha llamado es que esas personas nunca estuvieron dispuestas nunca mostraron interés por saber lo que estaba pasando en la convención. Algunas de ellas yo les escribía cuando yo escuchaba estas críticas. Juntémonos y yo te cuento. Y para que tú tengas una imagen de lo que está pasando. Para que tú tengas una imagen de esto, de lo que está pasando. La convención es este momento antielitista, que se jacta de ser antielitista porque eso es lo que le da realidad al hecho de que la Constitución va a ser la Constitución de los excluidos, como hablábamos antes. Y está bien, yo supongo, muchos de los convencionales entendieron aprendieron sobre el problema constitucional leyendo mi libro. Está bien, eso es verdad. Y eso uno habría pensado, me da una voz distinta. Pero no fue así simple, porque eso jugó en la convención al contrario. Ahora, no, porque eso me ponía a mí del lado de los incluidos de siempre. Ahora, a pesar de eso, yo creo que el hecho de que la convención haya producido una propuesta constitucional en buena medida se debe al hecho de que había una bancada del Frente Amplio que se mantuvo sin quiebres durante toda la convención, lo que tampoco puede darse por sentado. Entonces, hay que ver lo que ha pasado en estos meses de gobierno nomás. Bueno, lo que ha pasado en estos meses de gobierno, lo que pasó con otras bancadas en la convención, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que el rol estabilizador de la convención que cumplió la bancada del Frente Amplio, una bancada que era mirada con total sospecha por todo el resto de la izquierda, ¿no? Porque los grupos independientes no miraban al Frente Amplio como, ellos son los que van a llevarnos hacia la nueva Constitución. No, los veían como los partidos, los que están adentro. Entonces, si alguno de esos amigos tuyos, no sé si será el caso, porque no sé quiénes son, pero si me hago una representación adecuada, mostrara preocupación por saber lo que realmente pasó en la convención, por conocer de hecho, y no con abstracciones. Yo conversaba con un amigo mío esta vez, que también hacía la misma crítica. Y me decía, no, lo que pasa es que yo creo en la política, por lo tanto tenía que haber una manera para solucionar este problema. Bueno, con abstracciones, no. Claro. O sea, la cuestión no tiene sentido partir de una abstracción y decir, ¿por qué tal abstracción? Porque yo creo en la política, entonces tenía que haber alguna manera de articular. No, la política es mucho menos sujeta a normas y abstracciones. Las cosas son como son. Las posibilidades de articulación eran las posibilidades de articulación que había. Había un margen. Y dentro de ese margen, yo creo que el Frente Amplio hizo una contribución extraordinaria. Pero era solo un margen. Eran 17 convencionales de un total de 155, después 4, ¿no? Pero bueno. Fernando, esta es mi última pregunta sobre este tema porque quiero que hablemos de ISAPRE. Durante mucho tiempo, 70, 80 sobre todo, se personificó como las razones extremas o haberse dado gustitos en Carlos Altamirano como la causa del golpe de Estado. ¿Tú te sientes Carlos Altamirano de la Convención Constitucional? No, para nada, por cierto que no. Yo creo que ese es un juicio injusto con Por eso, Altamirano. yo también creo que es injusto, porque creo que, digamos, es el chivo expiatorio, por eso te pregunto. Es que Fernando no hizo como una razón... Sí. O sea, yo creo que ese es otro ejemplo de que la historia la escriben los vencedores. O sea, tuvimos 17 años de interpretación unilateral de lo que pasó en la Unidad Popular. Yo pensaba en el segundo gobierno de Bachelet, y lo pienso ahora. ¿Qué hubiera pasado si al segundo gobierno de Bachelet hubieran seguido 17 años de gobierno de derecha unilateral con control de los medios, más del que tienen? De modo que la visión del segundo gobierno de Bachelet hubiera sido la visión unilateralmente impuesta por la derecha, o si pasara eso con lo que va del gobierno. Es lo que yo creo que va a pasar con la convención, por la misma lógica de que la historia la escriben los vencedores. Así que yo no me extrañaría. O sea, yo creo que hay
la posibilidad de que la convención sea recordada de ese modo y que mi participación en ella sea recordada así es alta, lo cual no la hace ni correcta ni justa. Creo además que hay, y cuando uno mira las características de este nuevo proceso, yo creo que no puede ignorarlo. Es decir, es un proceso totalmente sobredimensionado en cuanto a sus protecciones, ¿no? Que el Comité Técnico de Admisibilidad, los comisarios, que la Comisión Experta, que las bases constitucionales o sea, claro, cuando uno, pensando en la Constitución alemana, que declara irreformables, o sea, sus bases, el principio de la dignidad humana y la forma federal. Ya, está bien, esas son cuestiones gordas constitucionales, pero léete las bases constitucionales, o sea, dice, incluso entre las bases fundamentales de la unidad política chilena que no pueden ser puestas en cuestión, están el número y el nombre de los estados de excepción. O sea, es un poquito ridículo, o sea, como desproporcionado, ¿no? Dignidad humana, forma federal, estados de excepción. El nombre, porque no dice qué es cada uno. Entonces, yo creo que esa desproporción del segundo proceso no es solamente para asegurar que no ocurra lo que ocurrió en el primero, no es solamente, eso es parte, pero lo desproporcionado es el exceso. Y ese exceso yo creo que tiene una finalidad punitiva, de fijar en la memoria ciudadana la convención como algo para que nunca vuelva a pasar. Porque esta idea de que los excluidos de siempre pueden pretender tomar una decisión excluyendo a los incluidos de siempre es tan inaceptable que no basta que sea derrotada, tiene que sufrir una derrota humillante, histórica, para siempre. Y yo creo que eso es lo que está detrás de las características del proceso quedan actual. 3 minutos, Ale, si queréis meter algo con el tema de la ISAPRE, porque yo sé que... Quiero conocer tu opinión de lo que ha estado pasando. No está completamente fuera de la discusión, ¿no? de cómo se ordena el Estado de Chile, lo que ha pasado con los fallos de la Corte Suprema en torno a las ISAPRES y el lobby, digamos, de la industria que ha tenido tantas manifestaciones y preocupaciones de la clase política. Sí, no, a mí me tiene escandalizado la entrevista que dio la ministra Vivanco el fin de semana. La vocera, de la ISAPRE, no, de sí, la Corte de la Suprema. vocera, sí, vocera de la Corte Suprema e integrante. Me confundí, no sé, la vocera de la yo asociación. Creo que es inaceptable, o sea, que un miembro de la Corte Suprema, por integrante el diario, de la sala, sí, además, que resuelve el diario, haga una interpretación. Vamos en un minuto al contenido de esa interpretación, pero antes de eso, es totalmente inaceptable. O sea, es una erosión brutal de las condiciones básicas del Estado de Derecho. No, los jueces, ¿por qué? No, porque para los jueces que entienda la gente. No tienen la misma posición que tienen todas las demás personas. Cualquier persona, por supuesto, puede opinar sobre lo que quiera, y eso es su derecho constitucionalmente protegido, etc. Pero los jueces ocupan una posición de imparcialidad que es fundamental para el Estado de Derecho. El Estado de Derecho supone que ciertos conflictos van a ser decididos no por las partes según el poder que tengan, ¿no? Como se decía en el Congreso, la bancada más grande gana, sino que va a ser decidida por un tercero imparcial, que va a mantener su imparcialidad. Y las condiciones de esa imparcialidad suponen que quienes ejercen ese poder, sobre todo en el Tribunal Supremo, se mantienen fuera de la conversación pública y hablan por sus fallos. Todo abogado sabe y repite como una cantinela que los jueces hablan por su sentencia. Y los jueces no hablan por su sentencia no por una bobería de los abogados. Los jueces hablan por sus sentencias, porque cuando hablan de otra manera, lo que hacen es tomar partido. Y cuando los jueces toman partido, se erosiona la única legitimación que tiene la justicia, que es su imparcialidad. No, yo encuentro que es una brutalidad. Por cierto, esto no es algo que pasa solo ahora, viene desarrollándose. Que la Corte Suprema tenga un vocero, yo creo que ya es impropio. No tiene por qué tener vocero, no tiene por qué comunicarse con la prensa. Se comunica con la prensa a través de sus fallos. Y además, en este caso, el contenido de lo dicho yo creo que es... Vamos al contenido. Primero, es jurídicamente ininteligible. O sea, aquí hay una sentencia que se dictó en un recurso de protección presentado por la señora Sandra Anabalón, ¿no? Sí. Ella fue la recurrente. Por lo tanto, las partes del litigio son la señora Sandra Anabalón y la lista respectiva. Y ahora Anabalón versus Colmena. Si uno se toma en serio lo que llaman el efecto relativo de las sentencias, que las sentencias solo tienen efecto para las partes, entonces no es correcto decir la sentencia se refiere o tiene efectos para todos los que demandaron en el pasado. No, todos los que demandaron en el pasado no eran parte de este juicio. Solo juicio correspondería a Sandra Anabalón. Ella tiene un derecho en virtud de esa sentencia. Entonces,
o nos tomamos en serio el principio de efecto relativo y decimos no tiene efecto para nadie, salvo para esa señora, o no. Pero esto es decir, no, en virtud del efecto relativo de las sentencias solo tiene efecto para los que demandaron, decía ella, supongo que quería decir recurrieron en el pasado. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Y además, ¿por qué no pueden recurrir? La cepillada jurídica aquí fue ¿Por qué no pueden recurrir otras personas en el futuro? O sea, mientras los plazos de prescripción estén vigentes, entonces, ¿qué diferencia hace el que recurrió hace 2 años del que recurre mañana? Entonces, lo que la ministra Vivanco está haciendo, está llamando a todos los chilenos a demandar. Recurran lo más rápido posible. A recurrir. Recurran lo más rápido posible. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del contenido, es lo que yo leí es ininteligible. Y desde el punto de vista, con independencia del contenido, me guste o no, el solo hecho de que haya dado una entrevista como esa, un ministro de la Corte Suprema, yo creo que es totalmente impropio. Ahora, en el tema de tomar partido desde la política, ¿está tomando partido por quién? La política. Ella. Si uno analiza su entrevista políticamente, es que ¿está tomando partido por quién? No quiero responder esa pregunta porque yo no quiero que mi crítica sea vista como que a mí no me gusta por quién toma partido. Porque me da lo mismo por quién haya tomado partido. Desde el punto de vista de que la erosión de las condiciones del Estado de Derecho, que significa una entrevista dada por un miembro de la Corte Suprema, es igualmente grave. Ahora, yo creo que sí pasa que no nos sorprende que efectivamente, casualidad, desliz haya sido a favor de las ISAPRES, como que es impresionante. O sea, yo creo que en estos casos la verdad es que... Claro, que existe la sospecha del poder del lobby. Todo se desvela, todo se hace más evidente. Todo se hace más evidente. O sea, la reforma constitucional que presentaron. El fallo se cumple, porque el precio se logra multiplicando el precio base por un factor. Y el factor, la Corte Suprema dijo, antes de la interpretación de la ministra Vivanco, que ese factor era inconstitucional y que tenía que modificarse, y que entonces tenían que recalcularse todos los planes con el nuevo factor, y eso significaba que había que devolver. Eso es lo que dijo la Corte Suprema, ¿no? Y entonces se pretende reformar la Constitución, no la ley, la Constitución, para decir, mire, el fallo se cumple, y entonces, por supuesto, que el nuevo factor es el factor que indica la Corte Suprema, pero se autoriza a las ISAPRES para modificar retroactivamente sus planes base. Ese es el proyecto de demócratas, no del gobierno. Jimena Rincón y Walker. Pero entonces resulta que se mantiene el factor, pero usted modifique el precio base, todo lo necesario para que el para que no deba nada sea el mismo. No, o sea, yo creo que Fíjate que en todo caso es interesante el tema de justamente los actores, no son los más obvios. Walker Rincón no son los más obvios. Ángela Vivanco no es la más obvia. Hay que poner atención ahí porque hay sofisticación en el lobby. Para decirlo. Sí. Para eso está 32 minutos asumiendo el costo. Muchas gracias, Fernando Atro, por esta conversación. Muchas gracias. Ocupaste con mucha dignidad mi lugar. Espero no dejar mucho olor a azufre. Eso, ya, un abrazo, chao. Aquí está todo pasado a azufre, para que digamos la verdad. Menos huele a azufre soy yo. Hasta un próximo especial de 32 minutos. Síganos en las emisiones de lunes a jueves a las 10 de la mañana. Chao, chao.